Muy buenos días a todos. Cuando miraba qué tema había para hoy 11 de abril encontré algo que me encantó. Y les cuento que un 11 de abril de 1954 fue declarado el día más aburrido del siglo XX. ¿Y por qué? Porque parece que no hubo noticias, pero nada. Porque hay veces que no hay noticias, pero bueno, se inventan, se busca algo. Este día de 1954 no pasó nada. Los investigadores de la Universidad de Cambridge introdujeron 300 millones de datos en una búsqueda y determinaron que el 11 de abril de 1954 fue el día en que no pasó nada importante. No murió nadie importante, no nació nadie importante, no pasó nada. 11 de abril de 1954. Sin embargo, según la BBC, el día más aburrido de todo el siglo XX fue el 18 de abril de 1930, y se basaban en que los comentadores de la BBC, los locutores que daban el boletín informativo, dijeron no hay noticias. Pero no faltó algún investigador que dijo sí, no habrá noticias para ellos, pero sin embargo falleció el primer cardenal latinoamericano de la historia, que se llamó Joaquín Acoverde de Albuquerque Cavalcanti. Por eso, como tuvo un suceso de que por lo menos murió una persona conocida, este día 18 de abril de 1930 perdió la contienda de ser el día más aburrido del siglo XX. Y la ironía es que este 11 de abril de 1954 se hace interesante por ser un día que no tiene nada de interesante. Bueno, aparte de eso, hoy 11 de abril es el Día del Remero, en honor a Alberto de Midi, que fue un campeón panamericano, campeón mundial y medallista olímpico de remo. Él era argentino, oriundo de San Fernando, le decían la máquina, y tristemente falleció de cáncer en el año 2000 a los 56 años. Y hablando de remeros, también celebramos nosotros el Día del Remero, porque nosotros la vamos a tener que remar en dulce de leche de repostería para recuperarnos después de esta cincuentena, más que cuarentena, porque la cosa va a venir complicada. Así todo, el consejo es quédate en casa. Así que todos los que venimos remándola en Nutella, feliz Día del Remero. Y ahora sí voy a hablar del tema que elegí para este MDM, que es el Día del Investigador Científico, que fue ayer, en honor al nacimiento del doctor Bernardo Ussey, que fue un 10 de abril de 1887, hace 133 años. Él fue una eminencia, fue científico, médico, fundador, profesor, catedrático, realmente fue una luz. Nació en Buenos Aires, sus padres eran franceses, se llamaban Clara Lafont y Guillermo Ussey, y decidieron que Bernardo, que era su cuarto hijo, estudiara acá en la Argentina, a diferencia de sus hermanos que habían estudiado en Francia. Según las nietas, su abuelo cuando era chiquito se la pasaba en la biblioteca de sus padres. ¿Cómo será todo lo que aprendió, que hizo la primaria en 2 años? A los 13 años se recibió de bachiller en el Colegio Nacional Buenos Aires, y a los 14 ya quería entrar en la Facultad de Medicina, pero no se lo permitieron porque era demasiado joven. Entonces sí pudo ingresar en la Escuela de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y se recibió de farmacéutico a los 17 años. Posteriormente pudo entrar en medicina, se recibió a los 23 años, si bien ya desde los 21 ejercía como profesor en la Universidad de Buenos Aires, como ayudante de cátedra en realidad. El laboratorio y la docencia fueron sus grandes pasiones, y la tenacidad de este hombre lo llevó a ser siempre un referente. Se casó en 1920 con una señora María Angélica Catán. Ella era doctora en química, la conoció trabajando en el Instituto Bacteriológico del Departamento Nacional de Higiene. Se ve que un día para conquistarla le dijo, no sabés las muestras que tengo en el portaobjetos del microscopio. Y ella dijo, uy, dale. Entonces se citaron en el laboratorio a mirar muestras en el microscopio. Mentira, estoy inventando. Ellos tuvieron 2 hijos que también fueron médicos, y de los 10 nietos que tuvieron, 2 también fueron médicos. Cuando él tenía 35 años, para 1922, recibió el Premio Nacional de Ciencias por unos trabajos que había hecho sobre unos nombres muy científicos que en realidad no vienen al caso, pero ya a los 35 años fue premiado a nivel nacional. De todas las investigaciones que hizo, tuvo también un montón de reconocimientos, como 18 doctorados honoris causa, 127 medallas y condecoraciones, y 286 certificados y diplomas de honor otorgados por distintas universidades y entidades de todo alrededor del mundo.
A los 48 años fundó el Instituto de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Ahí fue donde empezó a formar discípulos, entre ellos ni más ni menos que Federico Leloir, y otros discípulos que tuvo que después fueron profesores universitarios de fisiología acá en el país. El instituto se convirtió en un centro de excelencia mundial en el área de lo que es investigación científica. Lo dirigió hasta 1943, que tuvo una pequeña dificultad política, y luego desde 1955, cuando fue derrocado Perón, porque lo había fletado durante esos años, porque en 1943 Jussey había firmado junto con otras personalidades, como por ejemplo Leloir, una declaración en apoyo a los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Y Perón mostraba simpatía por el fascismo europeo. Entonces, como tenía una distinta visión política, lo rajó. Desde 1943 hasta 1955 él no pudo dirigir este centro, y sí, cuando lo derrocaron a Perón, pudo volver a la Universidad de Buenos Aires y a dirigir este instituto. En 1945 había publicado el Tratado de Fisiología Humana, que después fue traducido a decenas de idiomas extranjeros. Entre los idiomas a los que fue traducido este Tratado de la Fisiología de Jussey están inglés, francés, japonés, portugués, griego, italiano y otros cuantos. Gracias a la publicación de este tratado, Jussey no solo recibe una consagración internacional de las más importantes universidades y centros de investigación del mundo, sino que también recibe su premio Nobel. Esto fue el 10 de diciembre de 1947, cuando él tenía 60 años, y ahí fue llamado a la Academia Sueca en Estocolmo para recibir el Premio Nobel de Medicina por los descubrimientos que había hecho sobre el comportamiento de la glucosa, que después posibilitó muchísimos avances en el tratamiento de la diabetes. Este Premio Nobel tampoco sirvió para que Perón le diera una oportunidad en la universidad. Seguía todo mal. 11 años más tarde, buscando el fomento de la actividad científica, funda en 1958 el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, más conocido como CONICET. Él fundó el CONICET. Fue su presidente desde la creación hasta su muerte, que lamentablemente transcurrió el 27 de septiembre de 1971. Jussey también había creado en forma privada un instituto que se llamaba Instituto de Biología y Medicina Experimental para 1944. Desde allá, junto con sus compañeros y discípulos, hizo más de 1000 trabajos en endocrinología, nutrición, farmacología, patología experimental, glándulas suprarrenales, páncreas, hipertensión, diabetes y otras áreas que abarcaba la fisiología. También fue presidente de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, de la Academia Nacional de Medicina, de la Sociedad Argentina de Biología y de la Federación Internacional de Diabetes. Dictó cursos en instituciones importantísimas y recibió miles de premios a lo largo de todo el mundo, Francia, Bélgica, Chile, premiado por gobiernos y realmente galardonado por su labor. Y como ya mencioné a Federico Leloir, que fue discípulo de Jussey, cabe mencionar que el alumnito de él, Federico Leloir, también fue Premio Nobel de Química en 1970. Si bien Jussey falleció el 21 de septiembre de 1971 y sus restos descansan en el cementerio de la Chacarita, el legado que dejó es enorme, su presencia sigue estando y se lo recuerda en la plaza que está frente a la Facultad de Medicina, que lleva su nombre, en un cráter lunar que lleva su nombre también desde el año 2009, en un asteroide, el 2550, que también lleva su nombre, y en el buque escuela de la Prefectura Naval Argentina, que también se llama Bernardo Husey. En el año 1966 recibió la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. En 1972, la Organización de Estados Americanos incorporó el premio Bernardo Husey para galardonar a los más importantes investigadores del continente americano. En 1983 recibió el premio Konex de honor, y en Argentina, en su honor, cada 10 de abril se celebra el Día del Investigador Científico. Y los voy a dejar con una frase de su autoría, cuando él insistía en el fomento y sustento económico de la investigación científica. Él dijo: «La ciencia no es cara, cara es la ignorancia». Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido
Para mí fue un honor preparar un MDM sobre este gran hombre que tanto aportó a la ciencia y a la salud en nuestro país, Dr. Bernardo Uzey. Les mando un beso enorme, espero que hagan caso y se queden en casa, tengan paciencia, cuanta más paciencia, menos pacientes. Quédense en casa. Les mando un beso enorme, espero tenerlos el sábado que viene en el próximo segmento de Mundo de Mente. Chau, chau.